Hoy vamos a empezar con otro video sobre el tema de circuitos. En esta ocasión vamos a resolver ejercicio 5.4-15, el cual nos pide encontrar la resistencia que tenemos aquí. Esta es la corriente I0, esta es la resistencia de carga. Tenemos que encontrar I0, por lo cual nosotros vamos a vamos a encontrar el circuito equivalente de Thevenin o el circuito equivalente del Norton, cualquiera de los dos, para poder encontrar, deducir I0, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a desconectar y vamos a dibujar el otro circuito. Entonces esto va a quedar equivalentemente, ¿de qué forma quedó? Así. Este que va a quedar con una resistencia aquí. Aquí va a estar mi nodo A. Acá. Aquí. En los 20 voltios. Entonces aquí lo que nosotros vamos a ocupar obtener, pues podemos aplicar la ley de Kirchhoff y podemos obtener lo que sería la I1, porque estas dos resistencias están en series. Esto que están en serie, podemos notar que están en paralelo con la de 20 voltios. Entonces podemos encontrar gracias a ello la corriente I1 y la corriente I2. Entonces sería la suma de las resistencias, ¿cuál sería? Los 20 voltios entre la suma de las resistencias, lo cual sería 96 más 32 voltios, 32 ohms, perdón, lo cual sería 20, 128. Todo es equivalente a ¿cuánto? 5/32 amperios. Este va a ser I1. Luego vamos a calcular I2. Para acá. 20 voltios. 50. Décima sería 2. Décima sería 5 de amperio. Era 120, no, que me equivoqué. 120 más 30 son 150. Entonces aquí cambio 2 quinceavos nada más. Esta es la I2, ¿no? Okay. Luego lo que tenemos. Ok, entonces ya gracias a ello ya podemos encontrar los voltajes de cada resistencia para poder corroborar referente a la ley de Kirchhoff si está bien lo que hicimos. Entonces ya encontramos las corrientes. Ahora vamos a volver a redibujar el circuito.
Por aquí viene I1. Y por aquí viene I2. Y por aquí saldría, ¿no? Por aquí también. Multiplicamos los 96 por 5 sobre 32 y me va a dar 15 voltios, ¿no? Que va a ir de mayor a menor potencial. 15 voltios de mayor a menor potencial. 5 volts. Ah, no, la corriente va en este sentido, no, sí es cierto. Por aquí salen 2/15 de ampere. Esto sería 120 por 2/15 de ampere, que sería 16 voltios. Mayor a menor potencial. Aquí serían 4 voltios, ¿no? Ok, entonces ya tenemos los voltajes y 15 menos 4. Ajá, esto también cumple con la ley de Kirchhoff de voltaje, así que por tanto está bien lo que hicimos. Entonces lo que tenemos que deducir ahora pues es encontrar el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin es lo que va de aquí a acá. Entonces aquí tenemos un camino cerrado, aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje y podemos encontrar el voltaje de Thevenin, ¿no? Ok, entonces vamos a aplicar aquí la ley de Kirchhoff. Sería 15 voltios más voltaje de Abel, que esto va a ser el voltaje de Thevenin, menos 16 igual a 0. 15 menos 16 sería menos 1, menos lo pasamos del otro lado, me daría igual a 1. Un voltio. Sería mi voltaje de Thevenin. A 1 voltio. Entonces ahora lo que vamos a realizar, perdón, se veía, pero aquí me dio 1 voltio de voltaje de Thevenin. Entonces ahora lo que vamos a realizar pues es encontrar la corriente en cortocircuito. Para poder encontrar la corriente en cortocircuito, o sea, vamos a redibujar el circuito, vamos a poner la corriente en corto, encontramos la corriente en cortocircuito y gracias a ello vamos a poder encontrar la resistencia de Thevenin. Entonces aquí vamos a redibujar el circuito original. Entonces esta sería la salida, sería B. Sería B. Entonces aquí vamos a poner en cortocircuito la salida. Y esta corriente que circule de AB es la corriente en corto. Me faltó nada más poner los 20 voltios
fenómeno. Es 96, ¿no? 120. 32. Pues sí. Ok, entonces este nodo y este nodo es el mismo nodo, o sea que podemos hacerlo uno solo, o sea podemos poner una punta siendo A o siendo B, sería la misma. Entonces aquí podemos poner, este va a ser el nodo de A y B, lo voy a denominar A y O. Entonces vamos a tener la fuente de voltaje de 20 voltios. No sé. Se me olvidó que se llama, no sé, esto se llama ya. Entonces la que va de C a A sería los 96 voltios, ¿no? Entonces aquí tendríamos una resistencia, ¿no? Y aquí tendríamos otra resistencia. Ok, entonces aquí tenemos de C a A, ¿no? Ok. Tenemos una de C a A y otra de acá, entonces sería 120 y 96. Será lo mismo, ¿no? Que vamos a tener lo mismo del otro lado. Ok. Ok, entonces aquí quedaría la de 32 ohms y la de 30. Entonces, al ver esto, estas dos resistencias están conectadas por el mismo nodo de CA, por lo tanto estas están en paralelo. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de los inversos, podemos hacer el circuito en una sola resistencia. Lo que sería, lo voy a hacer con lápiz, esto, los cálculos sería 1 sobre 120 más 1 sobre 96. Serían 160 entre 3. Y la otra sería 1 sobre 32 sobre 30. Esto me va a dar 288 17. Y aquí ya podemos hacer el circuito uno solo, ¿no? Sería
Ok, aquí tenemos ya el circuito de una manera un poco más pues fácil de notarlo, si se puede decir así. Y tenemos dos resistencias aquí estando en serie. Entonces la corriente se puede calcular por la ley de Ohm. O sea, sumamos estas dos y los 20 volts lo vamos a dividir entre la suma de las resistencias que están en serie. O sea que la corriente que vamos a tener de aquí va a ser igual los 20 volts entre, vamos a sumar de una vez, 163 sobre 3 más 200. A ver, creo que algo estoy haciendo mal. Así sume bien, ¿no? 1 entre 1 sobre 96 más 1 entre 120 y me da 160 sobre 3, ¿ok? Entonces sería 1 sobre 1 sobre 32 más 1 sobre 36. A ver, 1 sobre... Ok, aquí me equivoqué. Este fue el error. Aquí la suma de unos de esto me tiene que dar igual a 480 sobre 31. Y al ponerlo aquí, pues me equivoqué también. Aquí era 480 sobre 31, por lo cual si nosotros sumamos 160 tercios más 480 sobre 31, esto me va a dar 6400 sobre 93. A ver, 20 entre ok, entonces ya aquí voy a poner 1 sobre 100. Esto era 160 sobre 3 más 480 sobre 31. Esto me va a dar igual a 93 sobre 320. No, 20. Eso. Eso me va a dar la corriente en amperios, ¿no? Entonces ya conocemos la corriente que fluye por estas dos resistencias.
amperios. Entonces ya podemos multiplicar la corriente. Lo multiplico por la resistencia, que sería 160 sobre 3, y me daría 16. En este sentido, este sería el voltaje, aunque multiplique la corriente por la resistencia. Y luego sería los 93 sobre 320. Y acá serían 9 medios voltajes de mayor o menor potencial. Que me salió mal también. Multiplica mal. 31 medios. Y al verificar 31 medios más 9 medios igual a 20 menos 20 es igual a 0. Entonces ahí está correcta con la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces aquí que me voy a ir al otro circuito. Por aquí corre. Entonces los voltajes que están entre C y A son de 31 medios, ¿no? Y el voltaje que hay acá es de 9 medios. Entonces vamos allá a la corriente, ¿no? Voltaje, que serían los 31 medios, entre la resistencia, que serían los 96. Entonces aquí me va a salir 31 sobre 192 amperes. medios entre 120, 31 sobre 240, esto no es lo mismo. Ok, acá son 9 medios entre 32, 9 sobre 64. Amperes. Y luego serían 9 medios entre 30 ohm, me daría 30 veintavos. 3 veintiavos de ampere. Entonces, como estas dos están entrando y estas están saliendo, la suma de estas dos tiene que ser igual a estas dos. Entonces serían los 9 64 más
3/20. Por aquí fluiría 93/320 amperes. Para acá y son estos. Entonces cumple con la ley de Kirchhoff de corriente, Kirchhoff de voltaje. Está bien hecho, perdón por todo el acumulador que tengo aquí. Tiene que agarrar otra hoja. Ok, entonces podemos redibujar el circuito ese que tenemos aquí, pero verlo de otra manera un poco más sencilla como lo teníamos anteriormente. O sea, sería los 20 voltios, mayor o menor potencial. Luego aquí pues tendríamos una resistencia, otra resistencia, tendríamos la otra. Aquí vamos a tener los 30 y los 32. Y vamos a tener los 96 y aquí los 120. Todo esto son ohm. Ok, entonces aquí tenemos ya el circuito, entonces nada más vamos a etiquetar los nodos como teníamos, son D, C. Tenemos esta corriente. Ahora acá tendríamos 31/240 amperios. Ok, entonces acá teníamos 964 ¿no? Esto sería por aquí 964 de ampere. Y acá teníamos los 321 ampere. Y ok, son estos. Entonces por aquí tendrían que salir los 93/320 amperios. Y el voltaje de C a B, aquí afuera, 31 medios de voltaje. Y ahora menos 9 medios de voltaje. Creciendo 20 voltios a 31 medios. No, 31 medios, 9 medios menos 20, esto es igual a 0. Entonces está correcto. Entonces nada más falta encontrar la corriente en cortocircuito, ¿no? Aquí donde estamos aquí, tenemos que encontrar la corriente en corto, ¿no? La que va por este sentido. Aquí. Detrás de este lado de la hoja. Entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo A. Entonces la corriente que está entrando es 31/192.
esto tiene que ser igual a la corriente en corto, que es la que está saliendo, más los 9,64. Despejamos, ya 31 sobre 192 menos 9,64 daría 1 sobre 48 amperes. 1 sobre 48 amperes. Ahí está, esa es la corriente en cortocircuito. Entonces ya podemos encontrar la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje de Thevenin entre la corriente en corto. Sería el voltaje de Thevenin. Lo vamos a encontrar, era 1 entre 1 con la ley de la tortilla, 48 sobre 1. La resistencia, perdón. La resistencia de Thevenin va a ser igual a 48 ohms. Este sería el otro resultado. Entonces ya podemos encontrar los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Sería pues el voltaje que nos salió del primero, que sería así, de 1 volt, y aquí tendríamos la resistencia que acabamos de calcular, que es de 48 ohms, y hacia acá estaría llegando la salida. Luego pues tendríamos que dibujar el circuito de Norton, sería el de Thevenin, ¿no? Ah, sí, cierto. Pero aquí nos está faltando la resistencia de carga, ¿no? La que tendríamos acá. Entonces lo que me va a faltar aquí. Ok, entonces, a ver, lo voy a hacer otra vez porque... porque ya lo arruiné. Entonces a este le voy a agregar la resistencia de carga, que sería los 32 ohms, ¿no? Entonces esto nada más están en serie, entonces esto nada más lo tengo que sumar y dividirlo entre, para hallar la corriente, entre el voltaje, 1 volt entre la suma de 48 ohm más 32 ohm me va a dar igual a 1 sobre 48 más 32. Pero yo 80, 1 sobre 80 sería el... Ah, se está viendo. Porque lo que estaba haciendo es encontrar la I0, ¿no? Porque esa es la pregunta que nos está haciendo el problema. Y pues la I0 es 1 voltio entre los 48 más 32, lo cual sería igual a 1 sobre 80, ¿no? Sería en este caso la I0. Y pues eso sería todo.